Muy buenas tardes a toda la comunidad de Parral, Chihuahua, primeramente, a toda la comunidad de Vida Abundante de Parral. Estamos nosotros en esta extraña etapa donde estamos físicamente lejos los unos de los otros y sin embargo yo veo que Dios se está acercando a nuestros corazones, los está atrayendo a Él y uno de los resultados es que nos empieza a conectar unos con otros. Y nos estamos conectando y hay una unidad mucho mayor y mucho más real entre nosotros que apenas comienza, pero va a crecer y crecer y crecer, porque así es como Dios imagina su iglesia, así es como Él planeó que fuera esta comunidad que llamamos la iglesia del Dios viviente. Así que a todos los que nos escuchan, ya sea aquí en Parral o en otras partes del mundo, eh, quiero que entiendas que el reino de los cielos está avanzando, porque el reino de los cielos es un asunto del corazón. Y el Señor está utilizando toda esta pandemia para hacer cambios en el corazón de su pueblo, para radicalmente revolucionarnos a nosotros, a no a mejorar, a no a dar un paso más adelante, no a echarle más ganas, sino a completamente cambiarnos la pichada de lo que se trata, caminar con Cristo, conocer a Cristo. Digo, nada más oye el peso de esas palabras, conocer a Dios. ¿Habrá un ser humano que se atreverá a decir abiertamente, yo conozco al Dios del universo de manera personal? Suena a locura. Y sin embargo, eso es exactamente lo que Cristo nos trajo. Nos abrió el camino para que nosotros pudiésemos conocer profundamente y personalmente al Dios que nos creó. Y esto está sucediendo. Y yo quiero animarte que aproveches el tiempo, que aproveches el momento en que estamos, no para buscar con qué entretenerte, no para ver una cuádruple dosis de noticias, no para estar enterado y opinando en redes sociales acerca de todo lo que la pandemia es o puede ser, etcétera, sino que uses este tiempo para lo que Dios nos lo ha dado, para tú encontrarte con Él, para tú conocerle a Él. Eso significa tiempos aparte. Búscate un rincón, búscate un lugar, métete en la escritura, pero con tiempo, no para cumplir una lectura, sino para oír al Señor. Y cuando uno oye al Señor, te cambia la vida. Porque las palabras de Dios habladas a nosotros es vida de entre los muertos, literalmente. Te cambia por completo cómo funcionas, cómo piensas, cómo sientes. Literalmente te hace renacer. Y esto es lo que Dios está buscando para ti como individuo y para todos nosotros como comunidad. Así que Padre, hoy queremos exponernos nuevamente a tu voz. Queremos oír tu voz, necesitamos oír tu voz, Señor. Y pedimos que nos des oídos para oír, entre tanto que tu Espíritu Santo, tu unción santa, viene y nos enseña acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y que todos nosotros, cada uno en particular y todos como comunidad, podamos nosotros ser verdaderamente la esposa del Mesías, la esposa del Hijo de Dios, que eso es lo que tú planeaste desde un principio. Padre, queremos pedirte por un pueblo que te conoce, Señor. No un pueblo que es mejor moralmente, un pueblo que conoce a Dios, que oye su voz, cuyo corazón es afectado por Dios. Un pueblo, Señor, que sus ojos y su rostro brillan como el de Moisés, porque pasan tiempo en la presencia de Dios, que solo en Cristo tenemos acceso a esa presencia. Así que confiados en eso, Señor, nos exponemos a tu verdad, a oír tu voz, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. La Escritura dice que las historias, y son historias, no son relatos, que las historias del antiguo pacto fueron escritas para nuestra amonestación, para que nosotros pudiéramos caminar con el Señor. Dice, fueron escritas como ejemplos para ayudarnos a nosotros en nuestro caminar. No son cuentos de hadas cristianos, no son fábulas de Esopo con algún tinte espiritual. Esto es Dios escribiendo en la historia humana las lecciones que quiere plasmar en nuestro corazón. Y hoy vamos a estudiar en el capítulo 6 y 7 de Segunda de Reyes. Vamos a leer una de estas historias y vamos a ver cómo Dios y su pueblo y un tiempo de crisis y cómo todo esto se conjuga, cómo todo esto funciona. Así que acompáñenme por favor, Segunda de Reyes 6, versículo 24. Ahora, en este tiempo el rey de Israel, que son las tribus del norte, recuerde que Israel se había dividido en dos países, Judá en el sur, donde estaba Jerusalén y el templo, y las 10 tribus al norte, y las tribus del norte se habían ido alejando más y más y más del Señor. Y ahora estaba reinando un rey llamado Joram, hijo de Acab. Y Acab había sido uno de los reyes más malvados de la historia de Israel, aunque ya en los últimos días de su vida se doblegó ante Dios. Pero el daño ya estaba hecho. Y Joram, la Biblia nos dice que no fue tan malo o tan perverso como su padre, porque sí trató de cambiar algunas cosas, pero no se doblegó por completo a los propósitos de Dios. Entonces es durante el reinado de Joram que esto que vamos a leer sucede. Dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Esto es muy interesante porque en la primera mitad del capítulo está otra historia donde Dios hace algo extraordinariamente milagroso, donde el ejército de Ben-Hadad, el ejército de Siria, Dios los ciega y terminan ellos en la ciudad capital de Israel y en vez de matarlos, el pueblo de Israel los alimenta y los pone en libertad. Pero Ben-Hadad, el rey de Siria, no conociendo a Dios, pues no correspondió a la bondad que se le hizo. Y aquí dice que reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas, es decir, una taza de medir de estiércol de paloma se vendía, dice, por 5 piezas de plata, porque el hambre era tan severa en la ciudad. El ejército estaba acampado alrededor de Samaria, nadie podía entrar ni salir, así que no entraban alimentos. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer, y señala a otra mujer, me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. No puedo imaginarme una situación tan terrible donde mujeres estén cocinando a sus propios bebés. Y sin embargo a ese grado había llegado la crisis. El mundo siempre ha tenido crisis. Quizá tú eres de una generación de menos de 25 o 30 años, nunca has estado participando realmente en una crisis seria, pero ha habido muchas. Y la que hoy vivimos es única, pero no es la primera.
Y el pueblo de Israel y la ciudad de Samaria estaban en una crisis absolutamente espantosa. Y el rey dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, es decir, las telas ásperas que traía pegada a su piel. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ahora, hay varios elementos que necesitamos ver aquí. Hay una crisis. El enemigo está atacando y no es la primera vez que ataca. Y tú necesitas saber que esta crisis que estamos atravesando no es la primera ni será la última. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que él hace. Y cuando esta crisis le pega a la ciudad de Samaria, el hambre fue terrible. O sea, la situación económica se tornó catastrófica. Y eso es lo que la gente está temiendo el día de hoy. Más que a la enfermedad, la gente le tiene pánico a la situación económica. ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a hacer? Si pierdo mi trabajo, si cierro mi negocio, si no tengo clientes. Y entonces la gente empezó a hacer algo que sucede en las crisis. Empezó a ver por sí misma en vez de por los más débiles. Empezaron a comerse a sus propios hijos. En vez de preservarles la vida, en vez de hacer algo para que ellos no murieran, ellos decidieron sacrificar su futuro. Y cuando el temor nos agarra, cuando el temor nos domina, empezamos nosotros a olvidarnos de cualquier compasión y solo vemos por nosotros mismos. Y de ahí nacen las compras de pánico. No me importa si los demás no van a tener, pero yo ya tengo lo mío. Y así hicieron estas dos mujeres. La segunda mujer la primera mujer, no estaba reclamando de que su hijo hubiera muerto, estaba reclamando de que la otra no diera a su hijo para comérselo también. Dices, ¿en qué mente cabe eso? En una mente que está bajo un síndrome de crisis, un síndrome de temor. El miedo provoca que la gente nos tornemos en cosa horrible. Una persona llena de miedo puede hacer maldades que nunca se hubiera imaginado que hubiera hecho, como lo hacen estas mujeres. Ahora el rey, como ya dije, era un hombre que trató de acercarse a Dios, aunque no completamente. Y vemos aquí que él trae cilicio, es decir, él está buscando expresar ante Dios, ¿verdad?, su pena y que Dios les ayude. Y cuando oye esto y le desgarra el corazón, porque a qué ser humano no le afectaría esto, entonces él tiene una reacción muy rara. De repente él sale y dice, voy a matar al profeta de Dios. Dices tú, pero ¿qué tenía Eliseo que ver con esto? Cuando los seres humanos no estamos en una relación con Dios, sino que estamos en una negociación con Dios, cuando aquella negociación no funciona, nos tornamos en contra de Dios mismo y de quienes lo representan. Esto es exactamente lo que él hizo. Un hombre, una mujer que tiene una relación con Dios, aun cuando la vida se torna difícil, eso solo lo acerca más al Señor. Pero alguien que negocia con Dios es el que dice, ¿por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Y pues de qué sirve que yo le pida? Porque no tiene una relación, tiene una religión, que es simplemente una forma de negociar con Dios para que Dios nos dé lo que nosotros creemos que necesitamos. Ahora Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Pero antes que el mensajero llegase a él, Eliseo dijo a los ancianos, ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, y cuando viniera el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal del Señor viene. ¿Por qué? ¿Para qué he de esperar más al Señor? Esta era la actitud, ¿sí?,
de aquellos que no conocen al Señor. De que yo busco a Dios entre tanto que hay posibilidades de un arreglo, pero si no, yo lo aviento todo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando no es a Dios, sino un arreglo. Y en este tiempo Dios lo que está buscando no es un arreglo, sino tu corazón. Dios está queriendo recuperarte a ti, no resolver la situación en que estás. Situaciones van y vienen, pero un corazón cautivado por Cristo, ese es un tesoro incalculable. Dijo entonces Eliseo: oigan palabra del Señor. Así dijo el Señor: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Un seah era una medida muy grande. Dice, valdrá un ciclo. Recuerden que ahorita una taza de medir de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata. Dice, pero mañana un montón, un costal de harina valdrá un ciclo, y 2 seas de cebada costarán un ciclo en la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Dios hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y Eliseo le respondió: he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Ahora, Dios, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es buena. Tú puedes estar en el peor momento de tu vida, y si tú volteas hacia el Señor, su voluntad es buena. Tú puedes haber fallado en la manera más estrepitosa y la voluntad de Dios es buena. ¿Sí? Una nación entera puede haberle fallado a Dios horriblemente, haberlo ofendido y blasfemado, y si voltean hacia Dios encontrarán que su voluntad es buena. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios siempre es bueno, aunque nosotros no lo seamos y aunque no lo merezcamos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él manda lluvia sobre justos e injustos. Así que Eliseo hace una profecía, o él dice una profecía, una predicción absolutamente imposible. Dice, para mañana, dice, se van a vender los costales de harina por una moneda, por una nada. Por 10 pesos un costal de harina, por 10 pesos 2 costales de cebada. Y uno de los listos, uno de los principales, uno de los que tenían estudios, le dijo: imposible. Y Eliseo le dice: tú lo vas a ver, pero no te va a tocar comer de aquello que va a suceder. ¿Cuál es tu expectativa en cuanto al Señor? Porque Eliseo pudiera haber dicho: miren, para mañana la cabeza de un burro va a valer solamente 8 piezas de plata en vez de 80. Hubiera sido un gran alivio. ¿Sí? Para mañana, ¿verdad? Va a haber un poquito de harina cara, pero va a haber. Pero la profecía es espectacular. O sea, es una cosa inmensa. ¿Qué es lo que quiero que entendamos de esto? Que la bondad de Dios para con nosotros no es lo que está en juego. Lo que está en juego es tu corazón para con el Señor. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo disfrutes. Dios quiere que tú y Él estén tan conectados, que tu oído esté tan afinado a Él, que tu corazón esté tan apegado a Él, que eso define toda tu vida. Que tú no vives con el afán de que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque como tú puedes ver, Dios puede hacer cosas absolutamente imposibles, como veremos en el resto de esta historia. Dice, había a la entrada de la puerta de la ciudad 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahora, en toda crisis hay gente a la cual la crisis le va o le viene, porque están tan amolados que otra crisis, ellos han vivido en crisis toda su vida. Estos eran leprosos, o sea, total, hay guerra, hay un ejército, no hay que comer y se me están cayendo trozos del cuerpo, ¿verdad? Hay gente así en todo tiempo, y Dios usa a esa gente. Es la gente que está toda clavada con la crisis, que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con la que Dios batalla, porque no pueden prestarle atención. Pero estos que no estaban obsesionados con la crisis, Dios los usó.
Qué importante es no despreciar a nadie, ¿verdad? Qué importante es saber que cualquier ser humano en las condiciones que se encuentre, Dios lo puede usar. Y ellos dijeron, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriríamos en ella. Y si nos quedamos aquí, o sea que ellos estaban afuera de la puerta, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Total. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron los sirios y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la ciudad, a la entrada, del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Se dieron un festín de aquellos. Ellos estaban felices. Dice, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, es decir, regresaron, entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. O sea, ellos... El gordo de Año Nuevo les quedó corto, ¿verdad? Ellos se habían encontrado con 10 loterías juntas, estaban ellos haciendo su agosto, juntando todo su dinero y de repente vuelven en sí. ¿Cómo necesitamos, Señor, que nos vuelvas en sí? Que nos quites aquello en lo que estamos enloquecidos, sea bueno o sea malo. Y ellos, por la gracia de Dios, volvieron en sí. Y dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ahora quiero que escuches lo siguiente. Estos leprosos eran rechazados por la sociedad. Ellos no le debían nada a la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque el leproso tenía que vivir lejos, no se podía acercar a nadie, jamás podía entrar en la ciudad, por eso ellos estaban afuera, ¿sí? Y el rechazo de toda la población. Y sin embargo, cuando la bendición de Dios cae sobre una persona, pero no la que uno logra por sus esfuerzos, la que viene de Dios, la que es obviamente sobrenatural, produce un cambio de corazón. Por eso la Biblia dice que Dios nos bendice para que nos arrepintamos, ¿sí? O sea, si la bendición tú la logras a punta de esfuerzo y de cabeza y de organización, cuando logras algo lo cuidas porque te costó mucho. Pero cuando la bendición es sobrenatural, te cambia el corazón. Y le cambió el corazón a estos. Y en vez de ellos decir, no, pues ellos nos rechazaron a nosotros, ahora que ellos pues, sigan con su hambre mientras nosotros estamos aquí dándonos la vida de jeques árabes. Pero en vez de eso, la bondad de Dios les cambia el corazón. Y te quiero profetizar, vienen bondades de Dios sorprendentes sobre tu vida. Milagros extraordinarios, evidentes, donde tú vas a saber, esto fue Dios y no fue nadie más que Dios, y te va a cambiar el corazón. Y vas a dejar de ver por ti, vas a dejar de cuidarte solo a ti, porque vas a saber, Dios me tiene a mí bien cuidado. Y esto va a causar que tu corazón se abra para los que todavía no le conocen, para los que todavía no experimentan la bendición de Dios. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Ahora todavía es de madrugada, 3, 4 de la mañana. Y los guardas no reciben muy bien a los que les gritan a estas horas, ¿verdad? Y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey.
Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo les declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron. O sea, el rey bien cauteloso. Vuelvo a lo mismo. Este es un hombre que no conoce a Dios. Está tratando de mejorar porque era evidente que su papá y su mamá habían sido unos demonios. Si eso todo el mundo lo sabe. Acab y Jezabel fueron el punto más bajo de la historia de Israel. Y él era su hijo. Y él trató de componerse, pero seguía negociando. Seguía negociando. Y cuando tú negocias, tú no confías. Cuando tú conoces al Señor, imposible no confiar en el Señor. Pero cuando tú estás negociando es porque tú sigues viviendo así. ¿Y qué me va a pedir Dios? Y donde Dios me la ponga muy difícil. Y no, es que pues sí, yo debiera de acercarme más a Dios, pero ay, qué pesado. Pero lo que no decimos, pero sí pensamos, es que Dios nos va a pedir cosas muy difíciles. Así que nos mantenemos a cierta distancia. Y así hizo él. Su criado le dijo: manden 5 caballos. No, con 2, nada más 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque más vale sobre seguro. Y mandan a estos 2 caballos. Y dice en el capítulo 7, ya estamos leyendo versículo 14: tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, es decir, a los sirios que estaban huyendo. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. O sea, Dios les metió un pánico a los sirios. Perdieron toda la cordura. Ni siquiera desataron sus caballos, corrieron a pie. Y luego la ropa que traían se la quitaban, y la armadura que traían se la tiraban, porque estaban empanicados. Porque Dios sabe cómo cuidar a su gente. ¿Sí? Ese era un ejército tremendo, pero Dios sabe qué hacer con nuestros enemigos. Dice: y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor. Quiero que en tu mente y corazón tú repitas eso: conforme a la palabra del Señor. Ahora, yo aquí te quiero presentar un desafío, y esto es algo que tengo días orando, y esta mañana amanecí con esto en mi corazón, no me lo podía quitar. Necesitamos una perspectiva diferente de la vida. Necesitamos un punto de referencia diferente. Vivimos unos la vida por lo que dice el gobierno, otros por lo que dijeron nuestros abuelos o nuestros padres, otros por lo que sentimos: me siento así, me siento asá. Otros, ¿verdad?, por alguna otra cosa. Nos identificamos con un artista, con un deportista o tantas otras cosas. Pero todo esto se nos ha caído. Todo esto ya no está. Los gobiernos están sobrepasados. Ningún gobierno, aún en los países ricos, tiene la capacidad para enfrentar una pequeña proteína microscópica que ha volteado el mundo al revés. Los deportistas ya no hay. No hay deportes, no hay juegos de fútbol, ni de básquet, ni de nada. Y no hay cines. Todos los artistas favoritos, ¿verdad? Ya los teatros están cerrados y ya no se están filmando las películas que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque Dios está buscando tu corazón. Porque Dios te aisló, a ti y a mí nos aisló, nos sacó del ritmo acelerado de la vida, donde estábamos nosotros llenando el tiempo con 1000 cosas, y nos está arrinconando para recuperarnos. Pero una parte esencial de esa recuperación es que nosotros ahora volteamos y vemos la vida a través de lo único que nunca falla.
a través de las palabras de Dios. No solo como un libro que me inspira, sino como un libro que me da una perspectiva correcta de quién soy yo y quién es la gente que me rodea y de qué se trata la vida y sobre todo de quién es Dios, quién es Jesús. Y ahora mido la vida y mido a Dios y mido los propósitos de Él de acuerdo a lo que aquí está escrito. Como dijo, conforme a la palabra del Señor. Exactamente como Dios había dicho. Yo te pregunto, ¿estás viviendo con esto como tu cimiento? ¿Esto es lo que Dios dice? Así le hizo Jesús. Cuando Él fue tentado, cuando Él fue probado en cosas muy difíciles. 40 días de ayuno, el hambre indescriptible, y viene el diablo y lo tienta acerca de la comida y Jesús le dice, escrito está. La vida no se entiende por lo que siento, por lo que alguien dijo, por la opinión de los demás. La vida se mide y se entiende y se define por estas palabras, ninguna otra. Y esto nos da seguridad. ¿Sí? Hoy estuve en una, ¿cómo se le llamaría? En una conferencia vía internet con un grupo ejemplar de hombres y mujeres de Dios, y el común denominador de todos era el gozo y la fe y la esperanza y el amor por los demás. Y todos están atravesando la misma situación que nosotros, pero ellos tienen su vida definida por las palabras de Dios. Empieza a leer uno de los evangelios, empieza a leer las palabras de Jesús. Permite que Él te enseñe de qué se trata tu vida, ¿sí? Y permite que Él te enseñe quién es Dios y qué siente Dios acerca de ti. Te va a sorprender gratamente. Dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. El que sabía, el educado, ¿verdad? El que dijo esto no se puede hacer. Dice, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si el Señor hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. La gente piensa que vivir de lo que yo puedo ver y vivir de lo que yo sé hacer es la segura, pero no es cierto. Solo el que cree en estas palabras, solo el que confía en el Señor tiene seguridad en su vida. De hecho, hay una palabra en Isaías que dice que si nosotros confiamos en el Señor, en Isaías 28, estaremos seguros. La historia termina con Dios resolviendo la situación. Harina en abundancia, comida en abundancia, es más, riquezas en abundancia. Es como si ellos hubieran invadido al otro país y hubieran traído un botín. Pero resolver el problema no resolvió sus corazones. Dios estaba buscando sus corazones, primero con la crisis y después con la abundancia. Pero el corazón solo tú lo puedes entregar. Aunque Dios te atraiga de una y de otra manera, aunque Dios te arrincone, aunque Dios te haga llover las bendiciones, el corazón tuyo, Dios lo ha dejado en tu mano. Y tú vas a entregarlo a quien tú quieres. Habrá muchas personas que sobreviven el coronavirus, pero tarde que temprano la vida se acaba. ¿Y de qué les habrá servido sobrevivir esta crisis si en la siguiente partirán a una eternidad sin Dios? Este es el momento, esta es la oportunidad que Dios le está dando al mundo entero para conocer el amor de Dios. Porque tú necesitas saber que Dios te ama, que Dios es bueno más allá de tu más alocada imaginación y que su voluntad para contigo es extraordinariamente buena, y que lo que Dios está buscando no es que tú cumplas y no es que tú le demuestres lo bueno que eres, solamente está buscando
tu corazón. Él quiere que le conozcas, Él quiere que le disfrutes. Y este es el tiempo de oportunidad para hacerlo. Quiero preguntarte muy sencillamente, ¿has entregado tu corazón a Jesús o a otra cosa? Hay muchas otras cosas a las cuales los seres humanos le damos el corazón, pero solo Jesús lo puede renacer. Solo Jesús lo puede cambiar. La solución real de la vida no es arreglar la situación, es arreglar el corazón, porque es el corazón de donde emana la vida. Y si tú hoy le entregas tu corazón a Jesús, Él hará renacer tu corazón y lo hará completamente nuevo. Y al ser tú nuevo por dentro, entonces aquello empezará a verse también por fuera y tu vida cambiará. Este es el testimonio de millones de seguidores de Cristo a lo largo de los siglos y puede ser tu testimonio también. Así que si tú quieres hacer una sencilla oración para entregar tu corazón a Jesús, te voy a dirigir yo ahora. Y tú ahí donde te encuentras, en tu casa, solo con tu familia, en alguna oficina, en donde quiera que estés, inclina tu rostro, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo de todo tu corazón. Padre, yo no sabía que tanto tú me amas. Yo no sabía qué tan bueno tú eres. Pero cuando entiendo que tú entregaste a tu único hijo a una muerte terrible en la cruz para rescatarme a mí de mis culpas, de mis vergüenzas, de mis pecados, me maravillo, Señor. Y hoy quiero abrirte mi corazón, invitarte a vivir adentro de mí, entregarte mi corazón entero a ti, Señor. Hoy, Señor, pongo mi fe en Cristo, quien murió en una cruz por mis pecados y al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu mano derecha, Padre. Y Él ha borrado toda mi deuda y Él ha pagado el precio para que yo pueda conocerte a ti. Te entrego mi vida, Jesús, para seguirte todos los días de mi vida. Y te pido, Señor, que ahora perdones mis pecados y me hagas una nueva persona, no por mi habilidad ni por mi esfuerzo, sino por tu poder para salvar. Sálvame a mí, Señor, hoy. Te lo pido de todo mi corazón. Ahora permítame orar por usted. Padre, cada hombre, cada mujer que hizo esta oración de corazón, te pido que tu Espíritu descienda sobre ellos, que el amor de Dios descienda sobre ellos, que se sepan amados, Señor. Porque la única cosa que no podemos alcanzar e imaginar es el amor de Dios tan grande y que ellos lo puedan conocer. Que tu Espíritu Santo llene sus vidas de paz y que al mismo tiempo tú operes, Señor, en sus hogares, trayendo paz, Señor, y un cambio que humanamente no era posible. En el nombre de Jesús te lo pido. Ahora, si tú hiciste esta oración, hay una pequeña forma en nuestra página que tú puedes llenar si deseas que alguien se ponga en contacto contigo. O puedes a través del Facebook escribirnos, alguien estará tomando nota. Y dinos, yo abrí mi corazón, yo le dije a Jesús que entrara en mí, yo quiero caminar con Dios. Y nosotros estamos aquí para ayudarte en esta maravillosa aventura de descubrir quién es Dios y lo bueno que Él quiere para nosotros. Me despido, pero antes de hacerlo te quiero hacer una invitación adicional. En días próximos va a haber un par de eventos muy importantes por internet, eventos de oración, eventos de fe que se están llevando a cabo en muchos países. Uno de ellos es una reunión de oración de 72 horas en países de habla hispana. Yo te animo a que tú te conectes y que tú participes y que tú seas parte de la oración y del volver del corazón de la raza humana hacia Dios
en este tiempo. Que Dios te bendiga ricamente, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti paz.